Hola, bueno, en esta ocasión vamos a tratar de realizar un dibujo de la iglesia de San Rafael ubicada en California. Esta iglesia van a poder ver su descripción en el dibujo y vamos a tratar de explicarles la manera en que lo hemos realizado. Ahí están viendo los materiales y la lista de ellos que vamos a utilizar. Aclaro, no hay ningún patrocinio de parte de ninguna marca, únicamente los muestro para ejemplos, para efectos ilustrativos. Y en esta ocasión vamos a utilizar una pluma 0.2 con la cual vamos a delinear todo el dibujo. Vamos a representar las líneas más gruesas con ella. La 0.05 la vamos a utilizar para definir texturas y algunos detalles que necesitan menor presencia. Esta pluma 2.0 de caligrafía con punta cuadrada la vamos a utilizar, o generalmente la utilizo yo para sombras fuertes. Y estos dos marcadores de la marca que ustedes logran ver con esos tonos para la representación de sombras. Pasemos entonces al dibujo. Esta iglesia es muy característica y muy bonita. Bueno, claro que la velocidad del video la voy a aumentar a 4x para no hacer tan largo el video, que fluya un poco más rápido. Comienzo dibujando elementos que a mi punto de vista están en primer plano, como es esta palmera. Si se fijan, la representación de ella es bastante sencilla. Líneas dibujadas a partir de una base que ejecuto con la misma pluma para tratar de representar su follaje y que tenga la textura que las palmeras nos dan en la impresión al verlas a primera vista. Es algo bastante simple y sencillo. Aclaro, con esto no soy un dibujante profesional, intento representar en ellos lo mejor de cómo capta mi ojo la realidad. Entonces esta es mi forma de captar. Pueden haber diferentes formas de captar este tipo de impresiones de los elementos de la naturaleza, pero aclaro, esta es mi forma de representarlos. Con la pluma 0.05 estoy detallando el follaje de la palmera. En ella logran ver que estoy dibujando líneas para representar también un poco de sombra y un poco de textura en ese árbol, en esa palmera tan bonita que se representa en el dibujo. El siguiente elemento que estoy captando es un elemento que, si bien es cierto, es un elemento secundario, es como un anexo, parte de un anexo de la construcción de la iglesia principal. Tiene un tejado bastante bonito. Es un techo de teja que se logra ver desde lo lejos porque marca un gran contraste con el blanco de sus paredes. Tiene mucha vegetación alrededor. Hay jardines, hay muchos arbustos que generalmente están en las fachadas de este tipo de edificios. Hay flores de muchos colores, hay arbustos recortados, los cuales podemos representarlos en este caso delimitando únicamente su forma principal, dejando vacíos entre ellos, los cuales posteriormente vamos a rellenar con algún tipo de textura. El tejado lo represento de esta forma. Realizo primeramente el inicio y el final del tejado con una especie de medios círculos, no tan perfectos, para tratar de dar ese efecto del tejado. Aquí les va un tip un poco diferente. Esas escaleras que ven que se están dibujando deberían de tener detallados los escalones, pero a la distancia que estamos del punto del observador no son perceptibles, por lo tanto basta con dibujarlas de forma lineal sin representar cada uno de sus escalones. Esto dependerá de la distancia a la que esté el observador. En este caso decidí por detallarlas de esa forma por la distancia a la que está representada la imagen la cual estoy tomando la referencia. Un arco de medio punto, si se fijan, adorna la entrada principal. Hay un rosetón que se logra distinguir desde lo lejos de la calle, que está situado al centro. Ese rosetón va a estar en medio de ese arco de medio punto que se está representando. Seguimos representando la naturaleza que lo rodea, sus muros, sus banquetas,
que lo están rodeando. La perspectiva está prácticamente para realizarla con la técnica de un punto de fuga nada más. La mayoría de elementos están fugados a un mismo punto y ocasionalmente puede haber más de alguna línea que esté fugada a un segundo punto auxiliar, pero la mayoría de puntos son a un solo punto de fuga. La mayoría de líneas están fugadas a un solo punto de fuga. Ahí está boceteado el elemento superior al arco de medio punto. Es una estatua de San Rafael Arcángel. Por la distancia, de igual forma, solo está boceteado su figura, no está detallado. Por lo tanto, solo es un bosquejo esquemático de la estatua. La torre principal, enmarcada al centro, tiene una altura bastante buena. Es donde se sitúa el campanario. Ese contraste que genera el campanario al fondo, donde se va a notar que represento la campana, me pareció bastante interesante. En ese arco que estoy dibujando está situada la campana, entonces hay un contraste de luz y sombra impresionante, que al realizar el dibujo voy a intentar con los plumones representar ese contraste que se genera. Es bien importante cuando realizas un sketch o un boceto, identificar o entender, y este es mi punto de vista, mi forma de verlo, de que estás haciendo, como la palabra o la definición de sketch o boceto lo dicen, una representación lineal o gráfica para que te dé una idea de lo que estás representando, ya sea un jardín, un edificio, una escena urbana. No es aquel dibujo tan detallado, aquel dibujo que lleva hasta el más mínimo detalle. Tiene que ser un dibujo representativo que te dé la idea de lo que estás dibujando. Por lo tanto, esa es mi forma de hacerlo, esa es mi técnica. No soy tan detallista a la hora de dibujar, no detallo cada uno de los elementos, solo trato de tomar aquellos de mayor representatividad y bocetearlos en este papel para que te den la idea de lo que estoy haciendo. Ahí al fondo ven la vegetación existente. Hay una montaña de árboles bastante buena, y ese es el rosetón que les mencionaba al inicio de esta descripción, que es un rosetón bastante bonito que enmarca la entrada a la iglesia de San Rafael. También tiene maceteros, tiene arbustos, tiene banquetas en las cuales me imagino la gente comparte antes y después de realizada la misa. Ahí están quedando ya la mayoría de detalles. Estoy boceteando ya ciertos detalles con la pluma .05 y ven ese tejado. Ese tejado solo va a tener esas líneas y va a tener unas líneas paralelas con esos medios círculos que les describía. Con eso vamos a tratar de representar el tejado o los vértices de cada teja. Posteriormente vamos a detallar con plumón algunos elementos o algunos detalles. Ya estamos prácticamente finalizando. Estamos detallando nada más algunos elementos que a mi consideración se habían quedado. Esa es una pequeña sombra que le da volumetría a los elementos vegetativos, a los árboles, en este caso a los arbustos. Es una sombra con simples líneas que trata de darle un efecto menos plano a los elementos. Con esto logramos un poco de volumetría. Ya con la pluma de punta cuadrada estoy detallando las sombras principales, lo más oscuro. Eso lo dejo prácticamente en negro, que puede variar dependiendo del dibujo. Podemos utilizar un plumón en tono gris oscuro, pero yo en este caso he decidido dejarlos negro puro, tanto huecos de ventanas como sombras principales directas. Ya ahí logran ver que con el marcador en tono grises estoy detallando ya aquellas sombras proyectadas sobre esa pared blanca que se ve excelente.
esa proyección de sombras sobre esas paredes blancas. Tienes que ser observador a la hora de detallar sombras. Tienes que observar dónde se están proyectando esas sombras, si es una imagen de referencia la que estás tomando, si estás dibujando externamente, si estás haciendo un sketch urbano. Tienes que ser observador en el dibujo, eso es lo que se necesita. Tener un ojo clínico para ver dónde se está proyectando cada elemento y tratar de captarlo lo mejor posible. No hay otra forma. De ahí seguimos detallando todas esas sombras que les menciono, a donde mi ojo las está viendo, a donde mi ojo considera que están o deben estar esas sombras. Vamos a detallar también elementos de la puerta, esa puerta tan bella y alta, a escala imponente, posiblemente no humana, es una escala monumental a la que está porque es muy alta la puerta. Con un marcador ya con el tono más oscuro, vamos a ir detallando posteriormente y redefiniendo las sombras para darles mayor fuerza. Ese es el marcador, ese es marcador ya con un tono mucho más oscuro, con el que vamos a ir rematando las sombras para lograr generar ese contraste que se necesita y generar con él volumetría. Eso es lo que se busca al final, generar buena volumetría para que el elemento resalte y pueda ser entendible para la persona que está apreciando o viendo el dibujo. Y estos son los toques finales. Estamos finalizando la parte del dibujo. Espero les haya gustado mi primer boceto que les hago hablado. Había tenido un pavor tremendo, espero no haberlo hecho tan mal, pero este es mi primer dibujo representativo en el cual muestro mi voz. Espero les guste. Se me cuidan y disfruten boceteando ustedes conmigo. Adiós.